Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del modelo transdiagnóstico y de su nacimiento en el paradigma psicopatológico. Esto es un texto escrito por Nicolás Genice, así que empecemos. Introducción. Cuestionar los paradigmas han ordenado y dirigido nuestras acciones y pensamientos tiende a ser una experiencia perturbadora, angustiante y disruptiva. Los supuestos analíticos que proporcionan los paradigmas nos brindan el andamiaje necesario para encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos, orientando nuestra mirada hacia los datos que deben ser considerados como relevantes para luego podamos realizar nuestro trabajo metódicamente. Mientras nos mantengamos dentro de estos parámetros, preguntas adecuadas, métodos específicos y unidades de análisis claras, sentiremos que estamos realizando buena ciencia. Así el practicante, ya sea clínico o investigador, y el paradigma se vuelven en cierta medida inseparables. Como es fácil de imaginar, en momentos donde los supuestos que nos orientaron son señalados y examinados críticamente, el velo de la desorientación nos recubrirá progresivamente. Durante décadas asumimos que el norte de nuestra práctica para llevar el estandarte de calidad de tratamientos basados en evidencia debía estar guiado por resultados de la inmensa cantidad de pruebas experimentales a través de protocolos focalizados en síntomas psiquiátricos impulsados por el afán que resaltaban la importancia de la utilización de manuales diagnósticos. Desde sus orígenes, el DSM nos brindó un lenguaje común entre clínicos, investigadores y funcionarios de la salud pública. Nos brindó detalles de definiciones de los distintos trastornos, permitiendo limitar y disminuir la ambigüedad subjetiva inherente al protocolo diagnóstico. Junto a ellos, la terapia cognitivo-conductual progresó fuertemente con la creación de modelos que buscaban explicar la aparición y mantenimiento de síntomas para cada uno de los trastornos. Las investigaciones avanzaron e identificaron un número creciente de características de trastornos específicos, seguida de definiciones cada vez más estrechas de diagnóstico. El auge y el éxito del enfoque específico para cada trastorno se evidenció en el incremento significativo de tratamientos con soporte empírico para diagnósticos específicos. Sin embargo, el paso del tiempo también evidenció numerosos y significativos síntomas e incongruencias que sofocaron lentamente la confianza en el paradigma, entre los que se destacan 1. La pérdida de la información importante por no encuadrar dentro de las categorías diagnósticas, 2. La tasa de comorbidad y 3. La falta de apoyo al carácter distintivo de las categorías. En la práctica clínica no resulta inusual ver personas con diagnósticos subclínicos que, para no cuadrar dentro de las categorías diagnósticas, no reciben el tratamiento adecuado o no son dados de alta favorecidos al desarrollo de futuras recurrencias. Por ejemplo, se estima que la depresión subumbral o subdrómica presenta una prevalencia en adultos que oscila entre 2,9 y 9,9 en atención primaria y entre el 1,4 y 17,2 en entornos comunitarios. No solo se ha demostrado que las personas que sufren este tipo de cuadros depresivos experimentan importantes deterioros funcionales, que ven empeorada su calidad de vida y utilizan servicios de salud en mayor medida que las personas sin síntomas depresivos, sino que también representa un importante factor de riesgo para el desarrollo de un futuro trastorno depresivo. Sin embargo, posiblemente sea la inflación diagnóstica el síntoma más significativo. El DSM y sus versiones fueron agregando un continuo número de trastornos, expandiendo progresivamente las barreras de los desórdenes psicológicos. Se calcula que aproximadamente el 5% de la población general tiene un desorden mental y que entre el 15 y el 20 adicional tiene condiciones más leves y o temporales que son sensibles al placebo y a menudo difíciles de distinguir de los problemas esperables de la vida cotidiana. Paralelamente, la comorbidad entre distintos trastornos es extremadamente alta. Aproximadamente el 40% de los pacientes presentan un diagnóstico. Por ejemplo, la mayoría de las personas que cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno cumplirán los criterios diagnósticos de un segundo trastorno. A su vez, la mayoría que cumplen los criterios para dos diagnósticos los cumplirá para un tercero. En los últimos años, la conceptualización de la comorbilidad como la coexistencia de trastornos comenzó a ser dejada de lado, cobrando fuerza la idea de que este es resultado de una base subyacente común compartida entre los distintos trastornos. Así, la era de los protocolos bien iniciada se supuesta dirigiéndose nuevamente la atención del mundo científico hacia los procesos de cambio.
El aumento del interés por comprender la interacción dinámica entre distintos procesos y la psicopatología comenzó a ser eje de estudios y las investigaciones. La clasificación pasó a ser un eje central de discusión. En poco tiempo, esta lista comenzó a crecer rápidamente. Por ejemplo, uno de los primeros libros que recolectó distintos procesos fue publicado por Harvey en 2004, en donde identificaron más de 100 procesos. En los últimos 15 años esta lista ha superado ampliamente ese número, convirtiéndose en algo poco práctico y difícil de manejar para guiar la evaluación y tratamiento. Esto llevó a que se iniciaran los intentos por desarrollar modelos que describan e integren un conjunto de procesos de cambio que guíen la selección y desarrollo de las intervenciones. Por ejemplo, se ha intentado clasificar los procesos según su especificidad: evitación experimental, neuroticismo, emociones desadaptativas, amplitud. Los procesos más amplios pueden ser entendidos como procesos de orden superior o subyacentes que se expanden a distintos procesos específicos, según su flexibilidad o rigidez, siendo esta última la que determinará más que los procesos en sí el desarrollo de la psicopatología, o según los contenidos mentales de los procesos, ya que después de todo las creencias y los pensamientos de los pacientes son centrales para la terapia. En resumen, las investigaciones sobre los procesos transdiagnósticos están aún en fase de desarrollo y con ellos sistemas clasificatorios alternados como el RDOC o el HIT-TOP. Y si bien hasta el momento no existe un marco teórico completo que explique la interacción, organización jerárquica y la relación entre los distintos procesos, la formulación de caso ideográfica y el desarrollo de hipótesis sobre qué mecanismo subyace al problema que presenta la persona, ha demostrado brindar un entendimiento global del contexto y de la presentación del problema, dotando al clínico de la inflexibilidad para planificar un tratamiento específico para cada persona. En cuanto a los tratamientos, si bien hoy en día no existe una clara y uniforme definición, como denominador común podemos decir que estos dirigirán sus esfuerzos a modificar los procesos subyacentes y compartidos por una amplia gama de trastornos sin tener que adaptarse a los distintos trastornos. Esta definición deja en evidencia un incremento en la modulación e individuación de las intervenciones, es decir, el pasaje de lo nomotético a lo ideográfico. Las intervenciones, por ende, están dirigidas a procesos compartidos que facilitan el cambio, tanto en el diagnóstico como en la concurrencia de distintos, prestando una serie de ventajas como, por ejemplo, reducir la duración y el costo de los tratamientos, mejorar la practicidad clínica simplificando la capacitación deberán recibir los clínicos, busca disminuir hasta eliminar la brecha existente entre la investigación y la clínica y permitirá una mejor comprensión de las dificultades de la persona más allá del diagnóstico establecido. 2. El inicio y el fin de la era de los protocolos. Con el advenimiento del DSM-3 y su enfoque centrado en síndromes, un conjunto de supuestos fue gradualmente tomando impulso y fuerza para moldear las intervenciones científicas. Entre los supuestos más destacables podemos encontrar: los problemas biopsicosociales de las personas reflejan la existencia de enfermedades latentes. La idea de enfermedad mental se fue esparciendo a lo largo y ancho del mundo, traspasando el campo profesional y llegando a las discusiones familiares de domingo. 2. Para descubrir las enfermedades mentales existentes, una buena estrategia a seguir será la de reunir los signos, características que podemos ver, y los síntomas, características de las quejas, en síndromes y subsíndromes para guiar la búsqueda de su etiología, curso, respuesta de tratamiento y mecanismos intermitentes. 3. Cada síndrome definido, es decir, problema biopsicosocial, contará con un conjunto de técnicas agrupadas en protocolos bien especificados y estudiados en ensayos controlados y aleatorios, con una clara determinación de su capacidad para cambiar los signos y síntomas organizados en los síndromes conocidos. 4. A medida que la evidencia se acumule, se podrá identificar qué tratamiento basado en la evidencia es el más efectivo para cada síndrome. 5. Los resultados terapéuticos se verán mejorados cuando los clínicos estén capacitados y cumplan con los enunciados de los protocolos basados en la evidencia. 6. Se deberán realizar un análisis de componentes y estudios de los procesos de cambio de los tratamientos con base científica a fin de mejorar nuestro conocimiento científico e ir obteniendo pistas de cómo ir simplificando los mejores protocolos. 7. Los distintos cambios que vayan sufriendo los protocolos, ya sea por adición o sustracción de elementos, independientemente de cómo se hayan dado, deberán ser revalidados experimentalmente. Durante la era de los protocolos, las ideas de mejoras y beneficios se ven impulsadas por la producción de una gran cantidad de información científica relacionada a los síndromes, pero los resultados imaginados y prometidos no se produjeron, a pesar de los
cuantiosos recursos invertidos, las investigaciones no lograron identificar patologías subyacentes a los problemas psicológicos. Por ejemplo, dado los supuestos existentes detrás del razonamiento de enfermedad, fue ciertamente desalentador que el mapeo completo del genoma humano no brindara información consistente sobre genes o sistemas de genes identificables que pudieran explicar de una manera sólida y directa la psicopatología. Los trastornos depresivos, TD, son un claro ejemplo de este dilema. Como es sabido, los TD presentan una alta tasa de prevalencia a lo largo del ciclo vital, una tasa moderada en cuanto a su heredabilidad y una arquitectura genética compleja, por lo que identificar los polimorfismos específicos que subyacen a la susceptibilidad de desarrollar ha sido un desafío. Indudablemente, la búsqueda de biomarcadores confiables rápidamente se fue convirtiendo en tema central de salud pública. Ritke realizó uno de los estudios genéticos más grandes y completos en el trastorno depresivo mayor, TDM. Luego de realizar un análisis genómico de más de 100.000 participantes, los autores concluyeron que eran incapaces de identificar hallazgos sólidos y replicables. En otro estudio más reciente, Border examinó en aproximadamente 500.000 de personas los efectos principales del polimorfismo del gen candidato, las interacciones del poliformismo por el entorno y los efectos a nivel de gen en una serie de definiciones operativas de depresión, como por ejemplo duración del episodio, diagnóstico, gravedad actual, recurrencia del episodio y moderadores ambientales, por ejemplo uso sexual o físico durante la infancia, adversidad socioeconómica, etc. Como resultado, obtuvieron una falta de evidencia clara de la existencia de alguna asociación entre poliformismo de genes candidatos con algún tipo de fenotipo de depresión y con cualquier efecto moderador del ambiente en el polimorfismo. Es decir, dicho en otras palabras, no se encontró asociación clara entre los genes y el desarrollo de un trastorno depresivo. Tanto los genes candidatos a la depresión como los genes no candidatos se asociaron en la misma medida con los fenotipos de depresión. Como conclusión, los autores determinaron que los datos obtenidos en el estudio no apoyaban resultados previos en donde frecuentemente se informaron grandes efectos genéticos. Los autores consideran que el tamaño de la muestra juega un papel central en esta discrepancia. Por el contrario, los resultados sugieren, según los autores, que las hipótesis que sostienen la existencia de genes candidatos para el desarrollo de un trastorno depresivo son falsos positivos. Ahora bien, estos resultados no significan ni vienen a demostrar que los genes no tienen relevancia alguna, sino que nos invitan a considerarlos como parte de un conjunto de dimensiones, entre las que se destacan los procesos neurobiológicos, ambiente, aprendizaje, conductas, cultura, etc., interconectados entre sí, llevándonos a reconsiderar nuestra postura hacia la comprensión de la psicopatología como también hacia conceptos desnotados, como por ejemplo las series complementarias freudianas. En resumen, el paradigma naciente propone una serie de supuestos que busca actualizar la mirada en el mundo de la psicopatología, entre los que podemos destacar 1. Procesos biopsicosociales subyacentes son transdiagnósticos. A diferencia de lo planteado por el paradigma método médico categorial, en donde las enfermedades reflejan alteraciones en la salud a causa de una o un pequeño número de identificables y discretas causas, y en donde los diagnósticos buscan captar o reflejar de alguna manera la realidad subyacente del mundo en la actualidad, entendemos, y generalmente aceptado, que los problemas de salud mental son productos de causas complejas, múltiples e interactivas que aún comprendemos levemente. Lo que sí sabemos es que el problema surge de una interacción dinámica y variada entre procesos biológicos, conductuales, psicosociales y culturales modulados por la experiencia de la persona a lo largo de su vida. 2. Los síntomas son dimensionales. Dejando de lado la mirada binaria de presencia versus ausencia de ciertos grupos de síntomas para aceptar la posibilidad de un diagnóstico, se entiende que los síntomas no son fenómenos de todo o nada, sino que pueden ser comprendidos de mejor manera si son pensados a través de un continuo dimensional, lo que contribuye a una mejor integración de la información clínica, de la estabilidad de los diagnósticos y, por sobre todas las cosas, de la inclusión de aquellas personas con distrés psicológico que quedaban por fuera de las categorías diagnósticas a pesar de manifestar necesidades de atención. La piedra angular del enfoque transdiagnóstico es que los factores y procesos de riesgo, protección y mantenimiento implicados en los problemas de salud mental, ya sean psicológicos, socioambientales o biológicos, no muestran especificidad para diagnósticos en particular, sino que operan a través de fronteras nosológicas tradicionales. La perspectiva de transdiagnósticos reconoce que los estados y rasgos psicológicos, patológicos o no, se desarrollarán a lo largo de un continuo.
Por ejemplo, frente a dos personas que experimentan síntomas similares como estados de tristeza y la presencia de sesgos de memoria negativo, es decir, recuerda más información negativa que positiva, será la intensidad en sus síntomas y con ello la prolongación del estado del ánimo depresivo lo que determine la presencia de un trastorno, no así la presencia de cierta cantidad de síntomas. Crisis o cambio. Junto al auge de los sistemas clasificatorios de los problemas mentales, los clínicos comenzaron a ser entrenados para desarrollar una mirada topográfica y médica del sufrimiento humano que pudiera detectar y cuantificar signos y síntomas presentes en las personas. Así, al cumplir con ciertos pasos determinados, el psicoterapeuta podía acceder a un conocimiento profundo del funcionamiento psicopatológico de la persona, identificar los déficits que conforman la diátesis de un trastorno para luego aplicar el conjunto de técnicas, mecanismos de cambio adecuadas según los diversos protocolos y estudios controlados. Este pasaje ordenado y predecible, con el paso del tiempo comenzó a ser cuestionado por un significativo aumento de contradicciones y preguntas sin respuestas lo suficientemente satisfactorias. Las categorías diagnósticas comenzaron a verse como agentes extraños y la realidad de la persona fácilmente descriptible comenzó a perder fuerza. Nos encontramos ante la realidad cotidiana de las personas que rara vez encajan claramente en las categorías diagnósticas definidas por las TBE. La comorbidad se ha transformado en la norma y no en la excepción, llevando a lo que los terapeutas debamos aportar cada vez mayor grado de creatividad para evaluar y tratar los problemas de los pacientes. Como podemos observar en la práctica diaria, los grupos de síntomas que conforman los trastornos a menudo no se incluyen mutuamente y las personas buscan tratamientos frecuentemente, presentan afecciones concurrentes, desafiando las definiciones establecidas para un tratamiento óptimo. Por ejemplo, una persona que busca un tratamiento por dificultades en el manejo de su ansiedad, además de presentar ataques de pánico y tener antecedentes de trauma, podrá presentar síntomas depresivos y recurrir a conductas autolesivas como medio para regular esas abrumadoras emociones. En una gran cantidad de casos, identificar qué factores, ya sean psicológicos o de otro tipo, colaboran en el desarrollo y mantenimiento de los problemas del paciente podrá ser una tarea titánica. El modelo paradigma de enfermedad latente, con su búsqueda de signos y síntomas, junto a su máxima de tratar todas aquellas personas que padecen un mismo trastorno como grupo homogéneo, tendió a cegar a quienes desarrollaban los tratamientos del papel clave que cumplen los procesos psicológicos normales en los resultados conductuales, como así también de los aspectos centrales de la persona, como son la cultura y el contexto biopsicosocial. Esta falta de claridad en los componentes y procesos de cambio genera una gran dificultad en la adaptación de los tratamientos de distintas personas y complejidades. Sumado a esto, en las últimas décadas los protocolos basados en evidencia proliferaron a tal punto que, lentamente, fueron superponiéndose entre distintas variantes y versiones, resignando, en muchos casos, parte de la especificidad de los tratamientos y de la energía para identificar componentes y procesos claves del cambio. La propagación de alternativas para el tratamiento de diversas afecciones se vio acompañada al mismo tiempo por el aumento de competencia entre distintas marcas terapéuticas por ser quien presentara mayor efectividad en los distintos tratamientos. Por ejemplo, tanto las TCC, la terapia interpersonal, la terapia de activación conductual, han intentado mostrarse como el camino más efectivo para el tratamiento de los trastornos depresivos. A pesar de presentar diferentes premisas que explican cómo se desarrollan los problemas y cómo pueden ser tratados, no han logrado hasta el momento diferenciarse significativamente en cuanto a la efectividad. En resumen, más allá de las razones mencionadas en el apartado anterior que motivaron el inicio del cambio de profundos en el ámbito psicopatológico y psicoterapéutico, es importante mencionar el enfoque basado en trastornos específicos, con sus bemoles. Nos proporcionó un profundo conocimiento y entendimiento del funcionamiento de la mente, de la etiología de los mecanismos psicológicos subyacentes de los trastornos emocionales y conductuales y de tratamientos con soporte empírico que los trate. Los cambios que se están proponiendo, nuestro conocimiento y el entendimiento del funcionamiento de la mente y la psicopatología solo pudieron suceder gracias a este desarrollo, pero el aumento de las contradicciones ubicaba al clínico en una gran cantidad de casos en terrenos poco amigables y efectivos. Esta realidad se vio acompañada en las últimas décadas por el crecimiento sostenido de la carga mundial de problemas mentales. Los aspectos médicos y crónicos fueron tomando cada vez mayor relevancia en los tratamientos psicoterapéuticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1998 y 2007,
el total de personas que acudieron a la psicoterapia para abordar sus problemas de salud mental disminuyeron casi un 50%, llegando a ser solamente 1 de cada 10 personas las que utilizaban para abordar sus problemas. La merma también se vio en menor medida en quienes combinaron la psicoterapia con medicamentos, aproximadamente un 30%. El 60% de las personas utilizaron solamente a los medicamentos como medio para aliviar su malestar. El policonsumo de fármacos comenzó a ser moneda corriente, siendo la población vulnerable la más afectada. Cerca del 12,7% de la población mayor a 12 años, también en Estados Unidos, utilizó antidepresivos durante el 2014, marcando un aumento del 65% con respecto a 15 años atrás. Los antidepresivos se han transformado en una de las 3 drogas terapéuticas más utilizadas en los Estados Unidos. Entre 2011 y 2014, el 68% de las personas de 12 años o más han tomado antidepresivos por 2 años o más. Por si quedaban dudas de los tiempos que corren, podemos mencionar que una cuarta parte de las personas que ahora toman antidepresivos lo han usado durante al menos una década. Más allá de lo conocido, ante esta realidad, no es de sorprendernos que aquellos supuestos que tiempo atrás parecía tan consolidado y estable comenzara a crujir y verse movilizado. Así fue como el discurso unificado dentro de la TCC comenzó a sentirse desactualizado, dando lugar al surgimiento de otras y nuevas visiones alternas, quizá potencialmente complementarias. La hipótesis de que ciertos procesos cognitivos y conductuales se encuentran presentes en una amplia gama de trastornos fue ganando terreno lentamente. Por ejemplo, los trabajos pioneros de Ingram en 1990 proporcionó una visión completa del papel relevante que juega la atención centrada en uno mismo en el desarrollo de la psicopatología, al evidenciar cómo ésta se encuentra elevada en una amplia gama de trastornos como por ejemplo la depresión, una variedad de trastornos de ansiedad, abuso de alcohol, esquizofrenia y psicopatía. En términos generales, la atención psicológica centrada en uno mismo, ensimismamiento, se caracteriza como un tipo de atención rígida, interna y sostenida, centrada en determinados pensamientos, los cuales variarán según la problemática de cada persona. Ingram nos brindó uno de los primeros acercamientos a un metamodelo que diferenciara aspectos psicopatológicos críticos para cada trastorno, como por ejemplo el contenido de los esquemas, y aspectos psicopatológicos comunes compartidos entre las distintas problemáticas. Luego, surgiendo nuevos trabajos sobre otros procesos comunes como los comportamientos de evitación, la supresión de pensamientos, rumiación y comportamientos de búsqueda de seguridad. Lentamente, pero seguro, una agenda alterna comenzó a surgir y tomar mayor impulso con el norte fijado en dar herramientas a los clínicos para que puedan brindar tratamientos efectivos basados en la ciencia e individualidades para satisfacer necesidades de cada paciente. Este camino alterno se planteó desde el origen para lograr las limitaciones presentadas por los tratamientos basados en la evidencia protocolizados dirigidos en general a un solo trastorno del DCM. Vale aclarar que en general los protocolos rara vez permiten la inclusión de otras intervenciones que sean efectivos para tratar esos mismos problemas y tomar en cuenta una realidad que se vive día a día en los consultorios psicoterapéuticos. Abro comillas, la mayoría de las personas que buscan tratamiento tienen múltiples trastornos y problemas. Vale aclarar que muchos de estos no se encuentran tipificados como trastornos en el DCM. Cierro comillas. Ante esta realidad de complejidad creciente a la que nos enfrentamos, muchas veces debemos buscar adaptar nuestras intervenciones a partir de una combinación de distintos protocolos que nos permitan hacer frente a las necesidades de nuestros consultantes. Entonces, al igual que lo hace Frank y Davidson, sería válido preguntarse si, en caso de no seguir todos los pasos que se plantean en un protocolo y utilizar intervenciones de más de un protocolo sin cumplir todos los pasos de que estos disponen, a fin de adaptar nuestra labor a las necesidades y urgencias que la clínica nos impone, ¿estamos realizando tratamientos basados en la evidencia? Dicho de otra manera, si tomo las intervenciones de distintos protocolos según la evaluación clínica y las necesidades de un paciente determinado, ¿estoy tomando decisiones razonables con soporte empírico? Grandes preguntas para responder. Modelo transdiagnóstico, el inicio de la era de los procesos. Pensar en procesos transdiagnósticos nos invita a reemplazar la pregunta que se hizo Gordon Paul y que también nos hemos hecho muchas veces sobre ¿qué tratamiento es más efectivo para una persona con una problemática particular en una circunstancia dada? Por otra pregunta que es ¿qué proceso biopsicosocial debe ser
dirigida nuestra atención e intervención en su situación particular y cómo favorecer el cambio de manera más efectiva y eficiente. Las tendencias actuales dentro de la comunidad científica, como hemos mencionado, comenzaron a alejarse del abordaje a través de intervenciones preestablecidas para los distintos trastornos conformados por distintos signos y síntomas. En la última década, la literatura emergente sobre procesos y tratamientos transdiagnósticos fueron ganando relevancia en los espacios académicos. ¿Pero qué se entiende por procesos? Los procesos transdiagnósticos pueden ser entendidos como procesos cognitivos, por ejemplo, atención primaria, pensamiento, y conductuales, por ejemplo, evitación manifiesta, subyacentes, que favorece el desarrollo y mantenimiento de la sintomatología en una amplia gama de trastornos. Muchas veces algunos de estos procesos pueden recibir el nombre de estilos, como por ejemplo estilo de respuesta rumiativa, el cual puede ser utilizado para indicar la naturaleza repetitiva del proceso. Podemos continuar diciendo que los procesos terapéuticos son como un conjunto de cambios basados en una teoría, mecanismos dinámicos y progresivos y multinivel que ocurren en secuencias predecibles, establecidas empíricamente y orientadas hacia los resultados deseables. Los procesos presentarán relaciones entre distintos eventos, permitiendo realizar predicciones comprobables y métodos de influencia, o sea, bases teóricas. Son dinámicos ya que formarían bucles de retroalimentación positiva y cambios no lineales que deberían ser organizados para alcanzar los objetivos terapéuticos, ya que muchas veces algunos de estos procesos podrán verse anidados dentro de otros, generando así un sistema multinivel y de dinámica progresiva. Estudiar a la persona desde esta perspectiva nos permitirá desarrollar una profunda comprensión de variables implícitas y explícitas, por ejemplo, mecanismos responsables de los problemas del paciente y con ello el desarrollo de un tratamiento efectivo, estableciendo objetivos metas a corto como a largo plazo. Por ejemplo, Barlow desarrolló un protocolo unificado que integra técnicas clínicas conocidas como las habilidades de atención plena y la exposición interoceptiva para el tratamiento tanto de la ansiedad comórbida como el de los trastornos unipolares del estado de ánimo. El protocolo concuerda con la evidencia acumulada de puntos en común en las áreas cognitivas, conductual y emocional y otras desregulación en los trastornos de ansiedad y depresión unipolar. Aquí el factor de afecto negativo general juega un papel central, donde el neocriticismo es predicador de la mayoría, sino de todos los trastornos de ansiedad, como así de los trastornos depresivos. Ahora les voy a leer una tabla que probablemente estén viendo de fondo ahora. Características. Procesos comunes. Transdiagnósticos. Los procesos de mantenimiento se comparten entre los trastornos. Trastorno específico. Los procesos de mantenimiento no se comparten entre los trastornos. Necesidad de una evaluación diagnóstica. Transdiagnóstico. No siempre es necesaria una evaluación de diagnóstico para ofrecer una TCC eficaz. Trastorno específico. La evaluación diagnóstica es siempre necesaria para ofrecer una TCC eficaz. Desarrollos futuros en CBT. Transdiagnóstico. Los desarrollos futuros en la TCC se beneficiarán de las teorías que conceptualizan los procesos compartidos entre los trastornos. Trastorno específico. Los desarrollos futuros en TCC se beneficiarán de modelos específicos del trastorno. Enfoque científico, transdiagnóstico, convergente, integrador y parminioso. Trastorno específico, divergente, creativo y ecléptico. Persona más proceso. Según la perspectiva transdiagnóstica, los procesos psicológicos comunes conducen a trastornos clínicos aparentemente diferentes y al mismo tiempo estos procesos podrán ser vinculados a determinados procedimientos terapéuticos que colaboren en la mejoría de la persona promoviendo su prosperidad. Sin embargo, los procesos en sí no ofrecerán un enfoque verdaderamente individualizado e integral para comprender y tratar a la persona detrás del problema que presenta. Solamente podrá ser llevado a cabo a través de reflexión y formulación de casos. A través de ella se buscará identificar las vulnerabilidades subyacentes y patrones de respuesta que generar hipótesis que expliquen la problemática de la persona, cómo se desencadenan y mantienen sus síntomas cognitivos, conductuales, emocionales y fisiológicos. Frank y Davison desarrollaron una poderosa guía con el fin de organizar la información relevante y orientar al clínico para que logre identificar los mecanismos de vulnerabilidad y respuesta que participan en los problemas de las personas. Ambos mecanismos estarán interconectados, contribuyendo a la generación de ciclos de retroalimentación continuo que perdurarán al problema y a menudo podrán generar problemas adicionales. Generar una hipótesis sobre cómo los mecanismos de vulnerabilidad y de respuesta puedan influirse entre sí ayudarán a los terapeutas a comprender con mayor claridad el cuadro clínico.
Si bien la formulación transdiagnóstica se centrará en el interjuego de ambos mecanismos, nos dejará de lado otras variables como el riesgo genético de ciertos problemas, factores estresantes ambientales y consideraciones culturales. Los mecanismos de vulnerabilidad son construcciones similares a rasgos que predisponen a los individuos a padecer problemas psicológicos como resultado del interjuego de factores de riesgo genéticos, predisposiciones fisiológicas, déficit regulatorio y experiencias aprendidas tempranas. Estos pueden ser cognitivos, emocionales, perceptuales, comportamentales o multidimensionales y habitualmente tienden a coocurrir. Si bien la mayoría de los mecanismos de vulnerabilidad pueden ser entendidos en el presente, el aprendizaje temprano proporcionará un contexto para la expresión de la recopilación de antecedentes y el análisis funcional del comportamiento serán de suma importancia. Estos mecanismos susceptibles a estresores internos como externos desencadenarán respuestas de comportamiento desadaptativas que le permitirán a la persona mitigar y hacer frente a la vulnerabilidad psicológica. Los mecanismos de respuesta serán el intento que realice la persona de hacer frente o evitar estados emocionales displacenteros, compensando el desequilibrio generado en el individuo. Por ejemplo, si la persona presenta intolerancia a la incertidumbre, esquemas negativos y dificultades en la regulación emocional, con mecanismos de vulnerabilidad, podrá intentar hacer frente al malestar a través de evitación experiencial y pensamientos negativos repetitivos, o sea, rumiación y preocupación. En resumen, el sistema clasificatorio propuesto por los autores, la hoja de ruta transdiagnóstica, proporcionará al clínico las guías necesarias para poder realzar la conceptualización del caso e identificar los factores de mantenimiento y causales de la sintomatología del paciente. La formulación deberá distinguir e identificar 1. Mecanismos de vulnerabilidad. 2. Estresores específicos y desencadenantes relevantes, ya sea situaciones adversas o eventos que activen los mecanismos. 3. Mecanismos de respuestas, es decir, las estrategias de afrontamiento desadaptativas que emplee la persona para hacer frente al estrés y mitigar las experiencias emocionales displacenteras. Al lograr identificar ambos mecanismos, el clínico tendrá la posibilidad de contemplar los diferentes componentes del problema de la persona y de la propia dinámica generada para hacer frente al malestar producido por los mecanismos de vulnerabilidad responsable de favorecer la creación de un bucle de retroalimentación positiva que perdurará el problema y con el tiempo posiblemente vaya agregando nuevas dificultades. Contexto más procesos. Resultará indispensable comprender a los procesos como un grupo coordinado de cambios o sucesos en la estructura de la realidad vinculados de manera sistemática entre sí, ya sea de una manera causal o funcional. Al igual que nuestra existencia son contextuales y longitudinales, por lo que pensar el proceso nos requerirá que prestemos atención tanto al individuo como al contexto. Esto es, más allá de los componentes activos del tratamiento, las personas experimentaremos una variedad de circunstancias por fuera del sí mismo. El contexto y los factores sociales influirán sobre la dirección y los resultados del tratamiento, como así también el tratamiento lo hará sobre el contexto y los factores sociales. Enfocarnos en las personas requerirá necesariamente que prestemos atención a los procesos contextuales existentes a nivel grupal. Nuestra exploración diagnóstica no solo deberá quedar ligada a la recopilación de signos y síntomas en la persona, sino que además deberá prestar atención al estado laboral, si tiene pareja o tuvo, las relaciones de amistad, laborales, entre otros. Veamos algunos ejemplos. Investigaciones llevadas a cabo en adolescentes han demostrado que el grupo de amistad influirá directamente en factores vinculados con la depresión y el burnout. También se ha demostrado que el nivel de esperanza grupal mejora los niveles de bienestar personal. Otras investigaciones demostraron que el nivel de satisfacción que experimenta una persona en relación con el apoyo social podrá mejorar su calidad de vida, independientemente de los aspectos de la psicoterapia, influyendo en los mismos resultados terapéuticos. También se ha demostrado que factores como las preferencias del tratamiento, la religión, la espiritualidad, la cultura, el estilo de afrontamiento tienen influencia directa sobre el desarrollo y resultado del tratamiento. Nuestro punto de vista y nuestras descripciones del mundo dependerán directamente de nuestra cultura, interés, historia y naturaleza de nuestro lenguaje. Nuestros conceptos y acciones relacionadas se irán desarrollando a través de procesos de continua interacción con el mundo. Así, nuestro universo será un conjunto de relaciones entre relaciones dinámicas que irán permaneciendo y variando a lo largo del tiempo.
El marco de referencia que utilizamos para construir el mundo permitirá y restringirá al mismo tiempo el proceso de interacción. A través de dicho marco de referencia es lo que definiremos lo que percibimos como problema y de qué manera solucionarlo. Es decir que, por ejemplo, ante el aumento de malestar por una situación determinada, nuestra mente llevará a cabo una serie de acciones que intentarán disminuir el sufrimiento. Este primer ensayo de solución, denominado solución cambio de primer orden o de tipo 1, representará el intento más o menos efectivo que haremos para alejarnos de aquello que nos genera dolor y sufrimiento. Nuestra mente aprenderá a través de reiteradas experiencias positivas de resolución que cuando el incremento del sufrimiento se haga presente, existirá nuestro bagaje de acción, una serie de respuestas que podremos ejecutar para disminuir el sufrimiento y neutralizarlas. Generalmente estas acciones serán efectivas y lograrán disminuir el malestar. Sin embargo, cuando no lo logren es cuando se iniciará un desafío mayor. Ante el fracaso en la resolución del conflicto, los patrones de solución continuarán ejecutándose, redoblando la apuesta ante la amenaza, pero obteniendo el mismo resultado negativo. Así, se iniciará el desarrollo de un circuito vicioso que se irán cronificando y exacerbando el problema que intentan solucionar. Este circuito se irán convirtiendo en un patrón autoorganizado en función de una meta y dominio específico. Entonces, aquello que fue funcional para la persona en un momento de su vida se transforma en parte del problema sin que pierda sentido de solución del problema para la persona. El patrón o el vínculo vicioso irá afectando el comportamiento de la persona. Soluciones diferentes a las planteadas por nuestro marco de referencia serán vistas siempre como intentos contraintuitivos o paradojales, por lo que no veremos como una opción válida a pesar de que puedan resolver o redirigir nuestros problemas. Este tipo de solución se denomina cambio de segundo orden o tipo 2 y aquí se encontrarán, con suerte, las intervenciones psicoterapéuticas. Dicho en un ejemplo. Por ejemplo, Juan es un joven de 25 años que a raíz de la separación de su pareja, quien tiempo atrás le había propuesto casamiento, se encuentra atravesando un evento estresante de la vida. Vale mencionar que es uno de los factores de riesgo más significativos para el desarrollo de un trastorno depresivo. Su humor comenzó a verse disminuido al igual que sus ganas. El miedo a molestar y al mismo tiempo no sentirse comprendido por sus amigos se fue incrementando con el paso del tiempo. Intentando recobrar sentido y entender qué fue lo que sucedió, para poder recuperar a su amor, comenzó a dedicar cada vez más tiempo a repasar el transcurrir de su relación, enumerar las veces que no se sintió haber dado todo por su relación o que fue injusto en ella. Por mucho que lo intentara, Juan no lo logró disminuir su malestar, llevándolo a adentrarse cada vez más en sus intentos. Su humor fue siendo cada vez más apático y sus ganas cada vez más escasas. El miedo a molestar a sus amigos, no ser comprendido por ellos, se fue incrementando, favoreciendo su aislamiento. Por consiguiente, Juan comenzó a pasar más tiempo solo, ensimismado y rumiativo. Y así, casi sin notarlo, se fue perdiendo en un círculo vicioso. El aumento de las tristezas, la pérdida de las ganas y el incremento de la evitación alimentaron al fantasma de la soledad. Pensar esta altura en simple, pero complejo posibilidad de que logre altere sus patrones de conducta aplicando parece difícil y lejana. Al mismo tiempo, la posibilidad de construir sentido quedará disminuida. Si acudiera a nuestro consultorio, tendríamos la posibilidad de notar cómo se fue incrementando el despliegue de conductas evitativas, mecanismos de respuesta a partir de su separación, cómo fue cambiando su estado anímico y al mismo tiempo ir explorando los posibles mecanismos de vulnerabilidad que activaron este ciclo. Al identificarlos y desarrollar hipótesis explicativas de su malestar, podremos pensar en intervenciones para objetivos de corto plazo y mediano que permitan debilitar el circuito vicioso establecido y favorecer el desarrollo de un circuito más virtuoso. Al poder conocer una muestra del proceso de interacción presente en la persona en un momento determinado, los cuales tenderán a repetirse en el tiempo, el terapeuta tendrá la oportunidad de conocer el sistema de patrones más amplio, permitiéndose observar el bosque más allá del árbol. De esta manera podemos pensar que los problemas psicológicos consisten en patrones de circuitos viciosos que se encuentran arraigados en la persona y en el contexto. Por lo tanto, el objetivo de todo trastorno efectivo desde la perspectiva de los procesos consistirá en cambiar los patrones disfuncionales, ya sea en el contexto, en el proceso en sí mismo o en ambos. El entendimiento y la formulación de círculos viciosos activos en la persona permitirá al terapeuta realizar intervenciones que busquen generar pequeños cambios en dichos patrones, buscando generar movimientos en cascada, bucle de feedback positivo de distintos
a los ya activados en la persona. De esta manera, el ambicioso objetivo de la perspectiva basada en procesos será el de generar una plataforma que permite integrar todas las psicoterapias que funcionan alrededor de un principios de contexto, de proceso y de cambio. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Primeramente, resulta interesante mencionar que los trastornos depresivos han recibido la atención de distintos modelos psicoterapéuticos. A diferencia de lo que sucede con otros campos de la psicoterapia, donde la investigación ha estado fuertemente dominada por la TCC, aquí diferentes tratamientos psicológicos han sido puestos a prueba en docenas de ensayos controlados aleatoriamente, confirmando que los efectos de estos son significativamente mejores que el no tratamiento, en especial la terapia cognitiva conductual, la terapia interpersonal y la terapia de activación conductual. Lo llamativo es que los tres modelos entienden y explican a los trastornos depresivos de maneras muy distintas, obteniendo los mismos resultados de efectividad. En un intento por comprender por qué es que sucede esto, por lo menos en la clínica juvenil, McCarthy y Weiss buscaron e identificaron un hilo común entre los tres tratamientos: hacer que los jóvenes alcancen objetivos medibles o aumenten sus competencias en una área de su vida en la que desean mejorar. La mayoría de los tratamientos efectivos proporcionaron psicoeducación a los jóvenes, incluyeron formas de autocontrol, abordaron las relaciones sociales, las habilidades de comunicación, enseñaron reestructuración cognitiva y las habilidades generales de resolución de problemas y utilizaron la activación conductual. Los factores comunes, calidez del terapeuta, empatía, autenticidad, esperanza, presentes en los tres modelos serán el paso inicial para dar comienzo al cambio del segundo orden. Dentro de los marcos distintivos que expliquen de distintas formas los tres modelos terapéuticos que proponen que la persona dé un paso al costado de un sistema de resolución de problemas y se mueva hacia un metanivel para reflexionar sobre sus supuestos y patrones de solución y buscar ejecutar un curso alternativo u opción contraintuitiva de un marco dado para el problema y de justificación del tratamiento. Por ejemplo, la TCC ofrecerá un marco cognitivo que explique los sesgos cognitivos depresivos y aliente a la persona a realizar nuevas acciones que verifiquen sus asunciones negativas sobre él, su situación y su futuro. Por su parte, la IPT ofrece un marco interpersonal validando el estado negativo de la persona y buscando generar sentido en tomar las acciones, disminuyendo el círculo de la retirada. Y la AC lo que buscará hacer anticipando sentimientos y situaciones negativas y ayudando a la persona a realizar acciones opuestas a sus soluciones evitativas. Las tres marcas psicoterapéuticas ofrecerán a la persona un marco nuevo que le permita reconceptualizar sus ciclos depresivos e incorporar o generar un nuevo ciclo saludable de acción. Intervenciones. A medida que fue proliferando la identificación de constructos responsables del mantenimiento de los síntomas en una variedad de trastornos, y con ello la nosología transdiagnóstica y la ciencia basada en procesos, los esfuerzos por generar intervenciones efectivas que mantengan la esencia de los principios transdiagnósticos ha ido incrementando. El progresivo desarrollo y constante aumento de intereses por comprender los procesos implicados en los distintos trastornos han ido complejizando la formulación y el entendimiento de la psicopatología. Este movimiento progresivo estimuló la elaboración de protocolos de intervención, fiel a los fundamentos y la búsqueda que abordaran la heterogeneidad de la clínica y sus comorbilidades. En términos generales, podemos decir que la búsqueda central de las intervenciones transdiagnósticos se reduce será reducir paulatinamente el bucle de la retroalimentación positiva existente entre distintos mecanismos de vulnerabilidad y resistencia. Desde las primeras propuestas de intervenciones generalizadas y unificadas, se han ido desarrollando nuevas propuestas más individualizadas y modulares, resaltando la importancia del juicio clínico y el análisis de datos. Dentro de este mundo diverso encontramos enfoques que mantienen una postura psicopatológica intrínsecamente transdiagnósticos, como por ejemplo ciertas teorías psicodinámicas, otras que pueden ser aplicados de forma transdiagnósticos, como muchos de los enfoques de la tercera ola, y otros que fueron desarrollados específicamente desde la perspectiva, siendo esta su manera distintiva. En los últimos años se han realizado distintos intentos por dar cierto orden y claridad al nuevo campo emergente de las intervenciones transdiagnósticos. Por ejemplo, Zavala propuso organizarlas en tres categorías generales. La primera, denominada principios terapéuticos aplicados universalmente, todos se encuentran conformadas por intervenciones que involucran principios terapéuticos generalmente vinculados a la escuela o tipo de
terapia específica, psicodinámica, cognitivo-conductual, humanístico, y contiene estrategias, reestructuración cognitiva, trabajo transferencial, que se aplican en una amplia gama de problemas psicopatológicos. Aquí, las teorías proporcionan las explicaciones de cómo se deberá realizar la terapia y las intervenciones representadas en el esfuerzo top-down, de aplicar una técnica terapéutica a múltiples trastornos sin considerar explícitamente los procesos similares que mantengan los trastornos tratados. La psicoterapia humanística representa un claro ejemplo de principios terapéuticos aplicados de manera universal. En lugar de dirigir sus intervenciones hacia mecanismos psicopatológicos específicos, este enfoque se regirá por los principios centrales de la capacidad y necesidad humana. Principalmente considerará que las personas son especialmente buenas, capaces de ejercer el libre albedrío con la motivación para autorrealizarse. La psicopatología surgirá a partir de la aparición de obstáculos que dificulten o impidan la autorrealización de la persona. La psicoterapia centrada en el cliente, quizás uno de los exponentes más representativos de este enfoque, se estructurará alrededor de principios terapéuticos universales aplicados a todos pacientes, como la empatía, la autenticidad de la relación terapéutica y la consideración positiva incondicional. Según Rogers, el énfasis de este enfoque no será el alivio sintomático, sino el lograr proporcionar un contexto de curación independientemente del problema que presente la persona. El énfasis no estará dirigido a cómo tratar o generar cambios en la persona, sino en cómo construir y proporcionar una relación para que dicha persona logre crecer. La psicoterapia humanística ha sido aplicada en una amplia gama de trastornos que van desde los trastornos de ansiedad hacia la esquizofrenia. De la misma forma, la terapia psicodinámica y sus diversas formas también fue aplicada a una vasta variedad de trastornos. En términos generales, este tipo de terapia buscará explorar el autoconcepto y las características de personalidad, haciendo énfasis en la resolución de conflictos psíquicos a través de estrategias como la expresión del afecto y las emociones, la identificación de patrones recurrentes, la evitación relacionada con el pensamiento o sentimientos perturbadores, relaciones interpersonales, incluyendo la relación terapéutica y la exploración del deseo y fantasías. La TCC es otro claro ejemplo de intervenciones terapéuticas aplicadas universalmente. Intentará animar a la persona para que identifique y modifique pensamientos distorsionados y creencias, con el fin de generar una mejora en su estado de ánimo y su relación con el mundo. Sus modelos de tratamiento fueron originalmente desarrollados para tratar pacientes deprimidos. Sin embargo, ha demostrado ser efectiva en la reducción sintomática de múltiples trastornos. Es posible nombrar otros ejemplos de intervención efectiva de amplio espectro de aplicación, como las intervenciones basadas en mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, entre otros. El hecho de cómo los clínicos podamos adoptar alguno de los enfoques de carácter universal sin la necesidad de adaptarlos o realizar modificaciones para tratar una amplia gama de condiciones de salud mental tiene una serie de ventajas prácticas. Por un lado, su aplicación clínica será más sencilla, ya que no será necesario realizar una selección personalizada de elementos de intervención. También se facilitará la formación clínica, ya que minimizará las barreras de diseminamiento a diferencia de la formación estándar, la cual implica el aprendizaje de múltiples protocolos de tratamiento para diferentes trastornos. Sin embargo, dicha universalidad también tendrá como desventaja la imposibilidad de realizar una selección personalizada de elementos para el tratamiento de acuerdo a particularidades de cada persona. La segunda categoría está conformada por los tratamientos modulares. Si bien los principios terapéuticos aplicados universalmente suelen representar el enfoque tradicional de los tratamientos transdiagnósticos, ha surgido un nuevo método para tratar múltiples trastornos. Las intervenciones modulares, también conocidas como intervenciones de elementos comunes, se destacan para presentarse al clínico la posibilidad de desarrollar un tratamiento único para cada paciente mediante selección de un amplio abanico de estrategias terapéuticas con soporte empírico. Los tratamientos modulares pueden considerarse un enfoque empírico más que teórico, ya que estos intentan reducir la sintomatología sin abordar necesariamente mecanismos psicopatológicos básicos. El clínico listará los problemas del paciente y seleccionará la estrategia terapéutica relevantes para cada uno de estos, permitiendo generar un tratamiento específico para cada uno de sus consultantes independientemente del diagnóstico. Por ejemplo, en la clínica infanto-juvenil es posible destacar el tratamiento modular para problemas de ansiedad, depresión y o problemas de conducta desarrollados por Choprita and Weiss, denominado MATCH-ADTC. Años más tarde, Evans demostraron la efectividad del protocolo para trabajar en niños con irritabilidad severa. También es posible destacar el protocolo para la prevención de la ansiedad y depresión en la infancia, desarrollado por Esau y Ojendick.
El programa busca enseñarles a niños a negociar y superar sus dificultades emocionales, reduciendo así las posibilidades de desarrollar trastornos de ansiedad o depresión. Asimismo, buscará que los niños desarrollen herramientas para reducir vulnerabilidades y factores de riesgo tales como el entrenamiento en habilidades sociales y activación conductual, buscando reducir la evitación, reestructuración cognitiva, logrando identificar pensamientos automáticos y desadaptativos, monitoreo, desarrollo de herramientas de resolución de problemas y técnicas de relajación. En adultos, el protocolo llamado Shaping Healthy Minds, desarrollado por Black, ha demostrado la efectividad para tratar la misma gama de problemas sobre el tratamiento modular Z para abordar a adultos con problemas de ansiedad y de ánimo. El tratamiento de mecanismos compartidos será la tercera categoría de los tratamientos transdiagnósticos. Estos estarán conformados por trabajos que intentan identificar los procesos que están implicados en el desarrollo y mantenimiento de una clase de trastornos psicológicos. Los tratamientos incluidos en esta categoría representarán un intento de cambio en la concepción de la psicopatología, la formulación del problema y el tratamiento. Por lo tanto, las estrategias estarán explícitamente diseñadas para dirigirse a las características centrales que generan el desarrollo de los trastornos. La utilización de la exposición para el abordaje de una amplia gama de trastornos de ansiedad representa uno de los primeros ejemplos de intervención de mecanismos compartidos. Su incorporación se basa en el supuesto de que estos trastornos se mantienen por una sobreestimación de peligro asociada con el estímulo temido y que la exposición repetida a estos objetos o situaciones extinguirá progresivamente la ansiedad generada en un contexto. Otro ejemplo del tratamiento CBTE desarrollado por Feirbung para abordar la gama completa de trastornos de alimentación a través del trabajo de los mecanismos compartidos. El modelo de Feirbung destaca la sobrevaloración de la forma y el peso como mecanismo central de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos alimentarios no específicos. Las intervenciones incorporadas en este tratamiento irán dirigidas a disminuir el control corporal, las reglas rígidas sobre la alimentación y comida, la implementación de una dieta regular, el desafío de distorsiones cognitivas y otras estrategias opcionales dirigidas a posibles factores de mantenimiento que no están presentes de manera uniforme, como por ejemplo el perfeccionismo clínico. También han surgido protocolos dirigidos a tratar los trastornos emocionales, como el ya mencionado protocolo para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, al cual dirigí sus intervenciones para abordar mecanismos comunes como el neuroticismo, tendencia a experimentar emociones negativas intensas, que favorecerán al intento de la persona por evitar reacciones emocionales aversivas. ¿Son efectivas las intervenciones transdiagnósticas? Existen numerosos metaanálisis y revisiones sistemáticas que han demostrado la equivalencia o la superioridad de los tratamientos psicológicos transdiagnósticos sobre las intervenciones de comparación o control, que comprenden el control de intervención específica para un diagnóstico, un tratamiento habitual o un control de lista de espera. Pasos a seguir. ¿Qué esperar del tratamiento? Cuando un paciente inicia con el proceso terapéutico, como es natural, no somos conscientes de qué mecanismos se encuentran por detrás de sus problemas. Como ya hemos visto, identificar los mecanismos activos nos permitirán establecer las metas destinadas a cambiar la respuesta del paciente cuando los mecanismos de vulnerabilidad entren en juego. Establecer objetivos globales claros nos permitirán evaluar si está yendo al destino deseado. Para ello también será importante establecer objetivos de modificación de mecanismos, por ejemplo, mayor aceptación de las sensaciones de pánico, modificación de creencias sobre las capacidades de afrontamiento a los sentimientos de ansiedad, disminución de conductas evitativas, que finalmente se transforma en el destino final de nuestro tratamiento. Es decir que los objetivos de modificación de mecanismos serán el GPS que nos guiará hacia los objetivos globales. Establecer los objetivos globales permitirán al paciente y al terapeuta acordar el destino del trabajo terapéutico, el significado cognitivo y emocional de mejorar y los tiempos esperados. Por ejemplo, para Juan mejorar, y por ende el objetivo de iniciar un tratamiento terapéutico, podría ser intentar controlar los pensamientos que le vienen a la cabeza y no lo dejan disfrutar de su vida. Parte de nuestro trabajo con Juan será el de ver una foto más amplia de su malestar para lograr definir un mejorar más abarcativo, donde se discuta la diferencia entre esto y sentirse mejor. La capacidad del paciente para aceptar sus problemas y para participar de la terapia es una consideración clave en la planificación del tratamiento. Para ello, será de suma importancia evaluar el estadio de cambio en que se encuentra el paciente al ingresar en el tratamiento.
Muchas personas que deciden iniciar un proceso terapéutico no se han preguntado qué esperan lograr. Otros, consumidos por el sufrimiento, solo quieren dejar de sentirse así. Atravesar este paso con el paciente será de suma importancia a fin de prevenir futuros posibles problemas en la motivación y finalización prematura del tratamiento. También nos permitirá definir puntos de referencias cognitivos, conductuales y emocionales que nos ayuden a evaluar el progreso del paciente. ¿Cómo vamos a llegar a nuestro destino? Los marcadores de cambio en los mecanismos, es decir, establecer nuestro GPS de tratamiento, nos ayudará a ir evaluando nuestras hipótesis explicativas del malestar del paciente, o sea, los mecanismos involucrados. Poder realizar el seguimiento de los progresos e ir realizando los ajustes que sean necesarios en nuestras intervenciones clínicas. Por ejemplo, dependiendo del mecanismo que se elija, se podrá optar por una búsqueda de reducción en la frecuencia, por ejemplo, de preocupaciones o rumiación, una revisión de respuestas problemáticas, evitación emocional o cognitiva, o cambios cualitativos en los esquemas del self o en el proceso de la información. ¿Cómo debemos intervenir? Luego de haber identificado los mecanismos y estableciendo los distintos objetivos de tratamiento, debemos seleccionar las intervenciones que realizaremos y desarrollar nuestro plan de acción. Muchas veces nos encontramos que ante determinados mecanismos de cambio existen emparejadas ciertas intervenciones que nos parecen sumamente lógicas. Por ejemplo, activación conductual para reducir la evitación experiencial, reestructuración cognitiva para evaluar las condiciones erróneas. Para otros mecanismos no existe tal emparejamiento sencillo. De hecho, existen numerosas intervenciones que serán efectivas para trabajar distintos mecanismos dependiendo de la presentación del problema del paciente, de las manifestaciones que tenga esos mecanismos, de los objetivos globales establecidos y del estudio de cambio en que esté el paciente. A fin de colaborar con los clínicos en la selección de intervenciones adecuadas, Frank y Davison, un sistema de categorización que identifica las características funcionales de las intersecciones, dividido en 4 categorías. 1. Incrementar la comprensión de los problemas del paciente y su motivación. 2. Facilitar la capacidad de la persona de dar un paso al costado de sus problemas. 3. Estrategias centrales para el cambio derivadas de protocolos. 4. Intervenciones que favorezcan el desarrollo de habilidades para resolver problemas específicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.